Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a ver el tema de las 10 vírgenes de Mateo 25. Abramos nuestras Biblias, la santa palabra de Dios. En Mateo 25 dice la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Primero debemos de ver el concepto, hermano, de qué son vírgenes. ¿Qué son vírgenes? Una doncella, hermano, es aquella que no ha conocido varón. Entonces el pueblo de Dios debe de estar en qué, hermanos, en santidad. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento y el Señor está buscando un pueblo santo. Y así como esas doncellas se guardan, el pueblo de Dios se tiene que guardar. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el concepto de las 10 vírgenes, hermanos, quiere decir, hermanos, que tenemos que ser como unas doncellas, hermanos. Tenemos que guardarnos en santidad, hermanos, porque debemos de tratar de ser como si fuéramos vírgenes, hermanos. ¿Por qué? Debemos de guardarnos de qué, hermanos? De las obras malas, hermanos. Tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que hacer cosas para el Señor. Tenemos que guardarnos, hermanos. Vayamos a Apocalipsis de nuestras Biblias, de la santa palabra de Dios. En Apocalipsis, hermano, capítulo 14, hermano. Y dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios, y nadie podía aprender sino los 144,000. Estos son aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios, porque estos fueron redimidos dentro del pueblo como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que no se contaminaron, hermanos. Tenemos que buscar, hermanos, los dones del Espíritu, porque el pueblo se ha contaminado. Y Dios está pidiendo un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Dios quiere un pueblo sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que vivir en santidad, porque Dios está buscando un pueblo santo, puro y sin mancha, sin contaminación del mundo, porque el mundo solo trae contaminación y Dios busca un pueblo santo y puro. Debemos de vivir en una manera santa y piadosa. El Señor nos tiene en un concepto, hermanos, como vírgenes, hermanos. El pueblo de Dios tiene que vivir en santidad. Y aquellas 10 vírgenes, hermanos, somos nosotros, somos el pueblo. Las vírgenes son aquellas que no se contaminan con la carne. Los que son vírgenes son aquellos que buscan los dones del Espíritu. ¿Quiénes son aquellas vírgenes, hermanos? Aquellas vírgenes son el pueblo de Dios. Aquellas vírgenes son aquellas que no se han contaminado. El Señor busca un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, y sin contaminación, que viva una manera agradable delante de sus ojos. El Señor busca un pueblo santo, un pueblo piadoso, que no se regocije en hacer lo malo, sino que se regocija haciendo lo bueno, porque velad y orad, porque no sabéis cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces las vírgenes, hermanos, son el pueblo de Dios, son aquellos que han recibido a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, te conviertes en hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos ese pueblo, somos aquellas vírgenes, pero tenemos que vivir en santidad, porque Dios quiere un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Dios quiere un pueblo sin contaminación del mundo, sin las obras infructuosas de las tinieblas. Dios está buscando un pueblo que haga su voluntad. Por eso el Señor los llama vírgenes, porque las vírgenes son aquellos que no se han contaminado, que no se han manchado con el mundo. Son aquellos que han obedecido a Dios. Son aquellos que buscan los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. En Gálatas 5, 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, pleitos, y todas estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Mas vosotros buscad los dones del Espíritu, que es gozo, paz, amor, gozo, benignidad y fe. Tenemos que buscar la fe, tenemos que buscar el gozo, tenemos que buscar los dones del Espíritu, porque Dios quiere una iglesia santa, sin arruga, tiene una iglesia sin contaminación, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El Señor está buscando su pueblo, un pueblo sin contaminación, un pueblo que haga su voluntad, un pueblo que siga a Dios, un pueblo que deje la carne y se sujete a hacer la voluntad de Dios, porque Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, viene por un pueblo santo, por un pueblo que busque los dones del Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Quiere que vivan una vida santa, una vida agradable para Él. Y si tomando sus lámparas, ¿qué? ¿A dónde salieron? Salieron a recibir al esposo. ¿Cómo usted quiere que Dios lo encuentre usted cuando Él venga? ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre usted cuando Él venga? ¿Quiere que lo encuentre en los dones de la carne o lo encuentre haciendo su voluntad? El Señor quiere encontrarlo usted. Quiere encontrarlo usted haciendo su voluntad. El Señor quiere encontrarlo usted haciendo las obras del Espíritu. ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre? Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Porque nos dice en Mateo 28, id y predicad el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo quiere que Dios lo encuentre cuando Él venga? Quiero que lo encuentre no haciendo nada para Él. ¿O cómo quiere que Dios lo encuentre? Usted debe de tratar de que Dios lo encuentre ganando almas, que Dios lo encuentre viviendo en santidad, que Dios lo encuentre haciendo su voluntad y sujetando la carne del pecado. El Señor, ¿cómo lo encontrará cuando venga? ¿Cómo encontrará el Señor su vida? ¿Cómo estará usted su vida cuando el Señor venga? ¿Cómo estará? ¿Estará en la carne o estará en el Espíritu? Pero los que están en el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero los que están en la carne buscan las cosas de la carne. ¿Cómo quiere que el Señor lo encuentre cuando Él venga? Esperemos que el Señor lo encuentre haciendo su obra. Que el Señor lo encuentre ganando almas. Que el Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor lo encuentre haciendo la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo va a encontrar si Él viniera hoy? Si el Señor viniera, ¿cómo estaría su vida delante de Dios? El Señor quiere encontrarlo sin mancha y sin arruga. El Señor quiere encontrarlo, que usted haga su voluntad. Porque el Señor ha de venir pronto. Y yo quiero que usted esté listo, porque el Señor puede venir en cualquier momento y lo va a encontrar. ¿Cómo lo va a encontrar usted? Lo va a encontrar obedeciendo su palabra. Lo va a encontrar haciendo su voluntad. ¿O cómo lo encontrará Dios? Que el Señor lo encuentre orando. Que el Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor... ¿Cómo podemos vencer la carne? El Señor nos ha dicho en su palabra: orad y velad para que no caigas en tentación. Que el Señor lo encuentre orando. Que el Señor lo encuentre velando. Cuando el Señor venga, quiere encontrarlo velando. ¿Cómo están los guardias? Están velando. Y el Señor no quiere encontrar que usted todos los días esté preparado. Porque el Señor puede venir. ¿Y cómo lo encontrará cuando Él venga a la tierra? ¿Cómo estará su fe en Dios? ¿Cómo estará su vida delante de Dios? ¿Qué encontrará el Señor a usted cuando Él venga? ¿Lo encontrará ganando almas? ¿Lo encontrará viviendo en santidad? ¿Lo encontrará haciendo su voluntad? ¿O lo encontrará en la carne? ¿O lo encontrará haciendo algo malo? ¿Cómo lo va a encontrar Dios a usted? Por lo tanto, vivid en el Espíritu. Y dejad las obras de la carne. Y dejad las obras de la carne. Y vivid en el Espíritu. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz en medio de esta generación. Tenemos que ser luminares. Tenemos que ser luz en medio de esta generación perversa y maligna. En esta generación que quiere hacer la voluntad de Satanás.
en esta generación que no hay luz y necesitamos ser luminares en el mundo. ¿Cómo lo encontrará el Señor usted cuando Él venga? ¿Lo encontrará siendo luz? ¿Lo encontrará siendo un luminar en el mundo? ¿O lo encontrará en la carne? ¿O lo encontrará en la oscuridad? 5 de ellas eran prudentes, mas 5 insensatas. ¿Cómo será usted cuando el Señor venga? ¿Será sensato? ¿Será prudente? El Señor quiere una iglesia sensata, una iglesia que se prepare antes de que vengan sus juicios. El Señor busca una iglesia sensata, una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté lista. La palabra sensato es una persona lista, una persona que se prepara antes, una persona inteligente, una persona que sabe que lo que está haciendo no está bien y que el Señor lo encuentre siendo sensato y no insensato. ¿Por qué? Porque muchos son oidores de la palabra, pero no son hacedores de ella. El Señor quiere que usted sea hacedor de su palabra. El Señor no quiere que sea oidor. El Señor quiere que sea hacedor de ella. Que usted esté practicando, que no sea de palabra, sino que sea de hechos. El Señor quiere una iglesia santa y piadosa. Que usted sea de esos prudentes que están preparándose, porque el sensato no se prepara, el insensato no le importa cómo está su vida, pero el sensato se prepara, el sensato escucha, pero el que no escucha es un ignorante y tenemos que escuchar, porque por eso si no escuchamos vienen consecuencias. Tantas veces vinieron consecuencias por no escuchar y tenemos que escuchar, tenemos que ser oidores. Tenemos que ser hacedores y no oidores de la palabra de Dios. Porque los oidores solo escuchan, pero los hacedores practican la palabra de Dios. Los hacedores hacen la voluntad de Dios. Entonces el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que no. Unas sí se prepararon y otras no. 5 eran sensatas y 5 insensatas. La palabra sensato proviene del latín que se relaciona con persona prudente en su forma de actuar. Pero ¿qué es sensato en concepto de la palabra de Dios? Sensato es aquel que vive una vida santa. Sensato es aquel que se prepara antes de que Cristo venga. Sensato es aquel que como sabe que Cristo viene se prepara. Sensato es aquel que sabe que Cristo viene y se prepara antes. Eso es una persona sensata, una persona que sabe que Cristo viene y se prepara. ¿Qué es ser sensato? Es aquel que se está preparando, es aquel que está obedeciendo, porque tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso. Por tanto, vivir en santidad, vivir una vida santa, pura y sin mancha y sin arruga, porque Dios viene por una iglesia santa y pura. Dios viene por una iglesia pura, santa, sin contaminación, sin mancha. Él viene por una iglesia santa. Pero muchos se aprovechan de la gracia de Dios. No debemos de aprovecharnos de la gracia, de la misericordia de Dios. Debemos de vivir en santidad, en pureza, porque debemos de ser luz en medio de esta generación perversa y maligna, en medio de esta generación oscura, que no está en luz, que necesitan ser iluminados, con la luz. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que esté preparada, por una iglesia lista, por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando Dios entra a tu corazón, tú te vuelves hijo de Dios. Pero estas mujeres no tenían a Dios, porque si hubieran tenido a Dios se hubieran preparado. Si hubieran tenido a Dios, hubieran hecho la voluntad de Dios. Pero muchas veces pensamos que todos somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Aquel que es hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Aquel que es hijo de Dios obedece a Dios.
y obedece su palabra. Pero los insensatos no tomaron sus lámparas, porque si hubieran tenido a Dios en sus corazones, hubieran obedecido a Dios, pero como no tenían a Dios, no obedecieron su palabra. Podemos decir, ¿cómo puede haber un cristiano que no tenga a Dios? Pero es cierto, porque cuando Cristo viene todo cambia. Cuando Cristo viene somos nuevas criaturas. Cuando Cristo viene ya no somos los mismos de antes, porque hemos muerto al pecado. ¿Y cómo podemos vivir aún en Él? Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso debemos de estar listos y preparados, porque el Señor vendrá por su iglesia. El Señor vendrá por segunda vez.